En Días de Radio no queremos desatender tampoco el apartado académico de los estudios culturales sobre cine. Y con este propósito hemos querido invitar esta semana al doctor Fabián Orán, quien la semana pasada precisamente defendía su tesis doctoral sobre el impacto de los atentados del 11 de septiembre en las películas producidas en Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, es decir, entre 2002 y 2009. Buenas noches, Fabián, y bienvenido a Días de Radio. ¿Cómo estamos? Bueno, un tema duro y amplio para una tesis, que evidentemente las tesis tienen que tener temas duros y amplios, pero bueno, en este caso, un tema más muy cercano. ¿Cómo se te ocurrió tratar este tema? Bueno, yo desde que estaba en la carrera, desde los años de la licenciatura, a mí siempre me encantó estudiar la historia, la cultura y la política estadounidense a través de películas, y bueno, y ahora de series, pero sobre todo de películas. Y yo creo que es imposible entender, pues por ejemplo, la Gran Depresión sin las Uvas de la Ira y sin Tobacco Road. Es imposible entender la Guerra Fría sin las películas, digamos, el ciclo anticomunista de los años 40, los años 50. Y yo, por lo que iba mirando mientras iba haciendo la investigación, veía que no había, digamos, grandes libros, grandes tomos sobre la intersección entre lo que pasa después del 11 de septiembre de 2001 y cómo el cine refleja, critica, apoya o, digamos, representa eso a nivel iconográfico. Es decir, me parecía que había un déficit ahí. Y ahí fue donde me metí yo un poco a escribir, a ver muchísimas películas, a leer muchísimo de aquella época, que es muy, muy reciente. Pero era un tema que tenía algunos déficits a nivel de literatura académica. Y ahí es donde yo más o menos intenté, pues, poner mi granito de arena, como bien pude. Bueno, como bien dices, un tema reciente, aunque bueno, cada vez parece que el tiempo va pasando de manera más acelerada y las cosas de hace un par de años pues ya van quedando como antiguas. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de eso, 2002-2009, un periodo pues que seguro que todos recordamos, echando un poquito la vista atrás, y además pues yo creo que un evento que evidentemente fue un impacto a nivel internacional. Tú dices que se carecía de bibliografía al respecto. ¿Cómo enfocas entonces un estudio de algo que es tan cercano en el tiempo y del que, pues bueno, sí puede haber documentación en cuanto a la documentación del momento surgida al respecto, pero que, claro, una tesis necesita, pues, un trabajo de documentación mucho más amplio de que quizás tenías a mano. Sí, o sea, cuando uno investiga a ese respecto, pues hay poca bibliografía, hay poca, digamos, corpus académico al respecto. Eso tiene una parte muy, muy positiva y otra muy negativa. La positiva es que te da mucho espacio a ti para sentar bases, pero por otra, la parte más negativa es que tú tienes entonces que poco menos que producir una serie de puntos de vista sobre los que hay poca bibliografía al respecto, con lo cual es una especie de punto intermedio en el que tú tienes muchísima libertad, pero a la vez cuando trabajas un tema muy digamos, estudiado, lo bueno que tiene es que sí que tienes un montón de agarraderos, por así decirlo. Cuando trabajas sobre un tema en el que no hay apenas bibliografía especializada, pues tienes que tú un poco saltar al vacío. La cuestión con todo el tema de, digamos, el cine que se produce al calor del 11S desde 2002 hasta 2009 es una cosa que, bueno, que hemos hablado, que el cine estadounidense siempre ha sido quizás la herramienta más potente que han tenido los estadounidenses para contarse su historia a sí mismos. Y la cuestión con el 11S es que además de, digamos, de una tragedia terrible donde mueren más de 3.000 personas y que digamos hay un verdadero sentimiento de pueblo después del 11S, sí que hay una serie de tabús en el cine estadounidense para tratar el tema. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la guerra de Vietnam. Es decir, la guerra de Vietnam es una guerra que nos ha producido un montón de cine. Está desde Apocalipsis Now, Platoon, El Regreso, y podemos estar aquí soltando una lista muy grande. No hay tantas, digamos, películas que traten el 11S y traten las consecuencias, que es lo más importante del 11S, que es pues la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, desde un punto de vista crítico.
Y de hecho, creo que estamos escuchando la banda sonora de World Trade Center. Efectivamente. Y World Trade Center es una película muy emotiva y es una película que intenta, digamos, hacerle un homenaje a lo que se llaman los first responders, es decir, toda esa gente todos esos bomberos y policías que muchos de ellos murieron intentando sacar gente de debajo de las ruinas de las Torres Gemelas, pero que digamos que no va más allá, o sea, y nos explica un poco pues qué pasó después de todo eso y digamos cuáles fueron las implicaciones de ese día a nivel político, a nivel cultural, a nivel histórico. Con lo cual yo creo que ha habido una cierta tibieza en líneas generales, no todas las películas son iguales, no todas las películas tienen el mismo subtexto. Pero sí que es verdad que, a diferencia de otras épocas, esa idea de que Hollywood es, digamos, un bastión progresista al respecto de los temas políticos en Estados Unidos, no creo que ese fuese el patrón desde después de 2001 en absoluto. Es decir, creo que las películas que han tratado la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, y hablamos ahora off the record un poco, que la que sería un poco la guinda, que sería Zero Dark 30, que ahora mismo no se me acaba de olvidar el nombre, La noche más oscura. Es una película que digamos que sigue paso por paso la verdad oficial de la CIA, que cualquier persona que haya leído un poco al respecto de la CIA, pues no nos podemos tampoco fiar mucho de digamos, de sus historias oficialistas, al menos al principio. Uh-huh. Bueno, un elemento que sí hay tú dices que hay una cierta tibieza a la hora de tratar el tema en el cine de Hollywood. Sin embargo, sí se genera como una cierta intención de intentar recuperar el discurso de los años 60, 70. Es como que de repente Hollywood ve ahí, quizás no una apuesta tanto de posicionarse en el tema, sino a nivel casi podemos decir de género, es decir, bueno, pues ahora podemos aprovechar y recuperar el cine político de los años 60 y 70, surgen películas como Leones por Corderos, por ejemplo, títulos que a lo mejor comparadas con las películas de aquella época, pues como tú dices, son bastante tibias, no van con mucho cuidado de ver por dónde pisan, para no quieren arriesgarse, pero que sin duda también intentan un poco rescatar aquella intención de hacer un tipo de cine de discurso, de ideales también. Yo creo que en el documental sí que, por ejemplo, en la ficción documental sí que tiene mucho más arraigo, digamos, una tradición más crítica, en este caso. Por ejemplo, Redacted de Brian De Palma. Bueno, Michael Moore hace Fahrenheit 9/11, pero él gana el Oscar, creo, en 2003 por Bowling for Columbine, y él suelta este discurso que fue muy famoso, aquello diciendo Shame on you, y digamos que vivimos en tiempos ficticios con un presidente ficticio, porque ustedes saben que George Bush ganó las elecciones en todo el año 2000 de manera como muy polémica. Entonces, pues, claro, sí que tiene una visibilidad y sí que se salió a la palestra, digamos, un discurso crítico, pero no en la primera línea, digamos, de los grandes estrenos. Ya digo, en el documental sí que fue muy crítico, el documental post-11 sí fue muy crítico al respecto, que tiene Redacted, tiene Taxi to the Dark Side, aquella película que hizo Charles Ferguson, que ahora se me acaba de olvidar el nombre, No Way Inside también. O sea, son películas muy críticas, pero son películas de menor recorrido comercial que digamos que otras. Y esa tibieza al respecto de representar, digamos, el 11S y a representar un poco la política exterior de Bush, que, digamos, bueno, a saber lo que nos va a deparar ahora Donald Trump, pero digamos la política de la era Bush se nos ha olvidado un poco, pero fue algo muy oscuro, muy turbio. Y es verdad que, por ejemplo, desde 2001, 2004, en muchos medios estadounidenses la gente pierde su trabajo por decir que el 11S tenía una serie de explicaciones políticas, no con justificaciones, sino explicaciones que tenía un contexto que debía entenderse. Gente perdió, Phil Donahue, Bill Maher, son gente que pierde su trabajo por poner un poco en contexto el hecho en sí de que el 11S pues no es solo una tragedia humana, sino que también es un hecho geopolítico. Eso el cine lo ha reflejado muy bien, es decir, la tibieza del cine post-11S a ese respecto también tuvo, digamos, un impacto en muchos otros ámbitos, en muchas otras instancias de la vida pública en Estados Unidos, especialmente de 2001 hasta 2004. Uh-huh. Otro elemento también curioso porque el atentado del 11 de septiembre no solo derrumbó las Torres Gemelas, también derrumbó algunas películas. Títulos que estaban ya en producción, muchos de ellos ya estaban acabados, y que bueno, un poco por no querer, digamos, tocar temas sensibles, pues se vieron como si tuvieron que rodar escenas nuevas, quitar algunas cosas. Bueno, quizás uno de los
títulos así famosos como Hombres de Negro 2, que toda todo su clímax final tenía lugar en las Torres Gemelas, y al final pues tuvieron que rodar un nuevo clímax en otro espacio emblemático para evitar ese tipo de cosas. Vemos que Daño Colateral, que es una película que empieza que es una película de Andrew Niccol, creo, el director de Gattaca, que es una película con Arnold Schwarzenegger, que muere su familia por un ataque terrorista, y al principio de esa película iba a estar, eran unos terroristas que venían de Libia, además, al final se cambió, si mal no recuerdo, por un ataque terrorista perpetrado por un grupo terrorista colombiano, que al final lo tuvieron que cambiar todo un poco, y la película fue pospuesta hasta febrero. Se iba a hacer la premier, creo que a principios de octubre, menos de un mes después del 11S, y se pospuso durante 4 meses. Creo recordar que una televisión muy grande en Estados Unidos iba a poner Independence Day, creo que el 13 o el 14 de septiembre, y evidentemente se quitó. Se reprogramó muchísima televisión después de aquella semana. Lógico, por otra parte, digamos, se puede llegar a... Bueno, evidentemente son momentos en que las sensibilidades están a flor de piel pero resulta llamativo, y sobre todo también pues ver de qué manera o la cantidad. Quizás yo creo que es el momento en el que mejor se puede medir la cantidad de películas que utilizaban las Torres Gemelas como el elemento iconográfico, y que de repente pues se ven que no lo pueden utilizar y que tienen que ir. Había también un caso curioso que era el tráiler del Spider-Man de Sam Raimi, el primero, que vio unos ladrones que huían en un helicóptero y al final acababan en una telaraña que estaba entre las dos Torres Gemelas. Sí. Y eso evidentemente se quitó a toda prisa de los cines, porque no se podía ver en ese momento. Claro, es que ver el cine de Scorsese, ver el cine de Woody Allen, evidentemente de los 80, 90, 70, es ver las Torres Gemelas en el skyline de Nueva York. Y claro, no verlo, pues iconográficamente incluso es una cosa pues bastante fuerte. Me puedo imaginar incluso para los habitantes de Nueva York. Pero sí que es verdad que esa suerte de trauma nacional, y que es evidente y que es un trauma nacional, es verdad que después imposibilitó un poco el analizar o el entender o el insertar el 11S dentro de un marco político histórico, y eso el cine después del 11S lo representa enormemente bien. Es decir, hay una especie de lo que se dice en inglés un historical vacuum, es decir, una especie de vacío histórico en el que el 11S fue una suerte de ataque ahistórico, es decir, pasó un poco porque sí. Eso lo decía mucho George Bush en sus discursos, en plan de ¿por qué nos odian? Nos odian por nuestras libertades y nos odian por nuestra manera de vivir. Puede ser, pero también por toda una serie de relaciones geopolíticas anteriores al 11S, y eso, por ejemplo, el cine del 11S, el post-11S, perdón, en ningún momento lo representa. Eso es, digamos, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención, a diferencia de otras épocas históricas en las que el cine estadounidense está autopsicoanalizado en algunos momentos. Guerra de Vietnam, Segunda Guerra Mundial, el New Deal, toda la época de la Gran Depresión. Es decir, hay muchísimo cine, muchísima literatura al respecto, pero con el 11S sí que yo notaba ese déficit al respecto y esa falta de representación del mismo. Incluso las películas que digamos hablan sobre el 11S son películas muy hagiográficas y que nunca van un poco más allá. Hablamos hace unos momentos de United 93, que es una película impresionante. O sea, es una película verdaderamente que no hay que tener sangre en la vena para no emocionarse o no saltar viendo esa película, pero no hay ninguna película que vaya un poquito más allá y que explique un poco. La única película que yo, en el recorrido de la investigación que yo vi, que entendía no tanto el 11, sino el terrorismo que se produce en el Middle East como un fenómeno que es una decisión personal abyecta por parte de unas personas, pero que también está condicionada por un contexto, es Siriana, que es una película de 2006, que si mal no recuerdo la dirige el guionista de Traffic, Stephen Gaghan, y que es una película que entiende, digamos, la producción del terrorismo como una cosa horrible, terrible y injustificable completamente, pero que siempre ocurre en un contexto, y siempre ocurre en un contexto histórico, político, cultural, económico. Es una película que, por ejemplo, yo siempre reivindico también, aunque es difícil de ver también y es complicada de seguir. Bueno, pues efectivamente el cine como también retrato de la historia, y afortunadamente también pues estudios, en este caso estudios académicos que nos ayudan también a seguir profundizando en cómo se representa esta historia a través del cine.
Fabián Orán, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Días de Radio. Y bueno, desde aquí pues intentamos seguir pues pendientes de ese mundo académico, que donde también el cine se estudia desde una perspectiva pues más analítica y más profunda. Un gusto. Muchísimas gracias.